Panel. Indemnización de perjuicios en materia de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Panelistas: Marco Matías Alemán, director de la División de Derecho de Patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Juan Francisco Garnica Martín, magistrado presidente, Audiencia Provincial de Barcelona, España. Luis Antonio Soler, magistrado, Audiencia Provincial de Alicante, España. Moderador: Jorge Mario Olarte Collazos, superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales. Hoy nos correspondió un tema muy importante y es un tema muy relevante en el ámbito de la propiedad intelectual, no solo en materia de propiedad industrial, y es la indemnización de perjuicios derivado de las infracciones a derechos de propiedad intelectual, y hoy nos vamos a centrar en las derivadas de derechos de propiedad industrial. Tan importante es este tema que en el ámbito de la propiedad intelectual no se concibe una protección real, una protección suficiente de los derechos de propiedad industrial si no se le da al titular un mecanismo efectivo para que obtenga la indemnización de los perjuicios que se le hubiera causado cuando se le han vulnerado sus derechos de propiedad industrial. A efectos del panel voy a hacer una breve introducción, un par de minutos, tengo unas pocas diapositivas para hacer la introducción del tema. Y a continuación le voy a dar la palabra a los panelistas para que debatamos sobre tres cuestiones fundamentales. El tema de indemnización de perjuicios da para largo y ancho. Hay muchos temas controversiales, hay muchos temas que dan lugar a debate, pero hemos escogido unos muy específicos que son los que más han impactado en la labor de la superintendencia y los que hemos identificado de esta forma. Y entonces les decía que el tema de indemnización de perjuicios es un tema fundamental en materia de propiedad industrial. Y es un tema fundamental porque hace parte de la protección, de la debida protección de los titulares. ¿Por qué en materia de propiedad intelectual se le da tanta importancia al tema de indemnización de perjuicios? Y es por lo que ustedes ven en esta diapositiva, y es que los derechos de propiedad industrial recaen sobre bienes inmateriales, sobre bienes intangibles, sobre bienes sobre los cuales los titulares no pueden ejercer un control efectivo. Diferente ocurre con los bienes tangibles o materiales, donde el titular sí tiene medios para poner un seguro, para poner una caja fuerte, para tener control sobre esos bienes materiales, cosa que no ocurre en los bienes inmateriales o en los derechos de propiedad industrial concretamente. Entonces lo que ustedes tienen ahí, básicamente en esa foto, es un titular de derechos de propiedad industrial que está muy preocupado por la alta vulnerabilidad que tienen sus derechos. Y esto se ha reconocido en diferentes ordenamientos jurídicos, la importancia de la indemnización de perjuicios para los titulares. Y solo a título de ilustración traigo dos normas, dos instrumentos internacionales muy importantes. Y uno es el Acuerdo sobre los ADPIC y el otro es la Directiva Europea 2004/48/CE. Estas normas, estos instrumentos, contemplan obligaciones o propenden porque los estados diseñen dentro de sus ordenamientos jurídicos mecanismos que permitan a los titulares de derechos de propiedad industrial que resulten vulnerados una efectiva indemnización de los perjuicios que se les hubieran causado. Pero cuando estamos en materia de indemnización de perjuicios de propiedad industrial, nos enfrentamos a una gran dificultad, y esa dificultad es la dificultad probatoria. Es un tema que a lo largo de los años se ha discutido en materia de propiedad intelectual, y es los titulares tienen una gran dificultad para demostrar el daño y para demostrar el quantum del perjuicio, sobre todo en unos temas muy particulares, el lucro cesante. ¿Y qué han hecho en los ordenamientos jurídicos? Desde un nivel jurisprudencial e incluso un nivel legislativo sobre todo, y ha sido buscar remedios, buscar soluciones, buscar ayudar a los titulares de derechos de propiedad industrial para que planteen o para que puedan hacer efectiva una indemnización de perjuicios. Y básicamente se han planteado soluciones en dos niveles, y estos dos niveles los planteo yo desde la perspectiva del ordenamiento colombiano, pero
no se alejan en nada de lo que ocurre, por ejemplo, en España y en diferentes ordenamientos jurídicos. Y un primer nivel de soluciones que se plantea a los titulares de derechos es parámetros para determinar la indemnización. Y aquí encontramos tres. Estos parámetros devienen de la jurisprudencia alemana del siglo XIX y están encaminados a que los titulares pueden obtener una indemnización en cuanto al lucro cesante, específicamente. Entonces ustedes pueden ver ahí que es los beneficios obtenidos por el infractor, los beneficios que hubiera obtenido el titular pero que dejó de percibir, y el precio de la licencia o el valor de la licencia que se le hubiera otorgado al infractor en caso de que no hubiera tenido una negociación potencial con el titular de los derechos. En estos parámetros en gran medida se parte de una ficción que tiene el legislador para lograr que el titular pueda obtener una indemnización y el operador judicial pueda determinar la indemnización, digamos, fácilmente o con unos elementos adicionales. Estos parámetros están recogidos para el caso concreto en la decisión 486 en el artículo 243, con una particularidad muy especial, que se recogen estos tres parámetros y se incluye el daño emergente. Y un segundo nivel de ayudas o de remedios para los titulares de derechos, y es las indemnizaciones preestablecidas, y es la posibilidad de que el titular de un derecho de propiedad industrial que ha sido infringido acuda al juez y le diga, mire, yo le voy a demostrar que mi derecho fue infringido y me acojo a unas indemnizaciones que usted previamente que el legislador, previamente haya definido. Y es algo muy reciente que tenemos en nuestra legislación, que está recogido en el decreto 2264 de 2014, exclusivamente para las infracciones en derecho marcario, es decir, se dejaron fuera los temas de nuevas creaciones. Cuando uno explora superficialmente los parámetros para establecer las indemnizaciones, cuando uno explora superficialmente las indemnizaciones preestablecidas, pues se generan muchos cuestionamientos relacionados con el sistema tradicional de responsabilidad civil que se cimenta en un principio eminentemente resarcitorio, y es, muy gráficamente, el que daña, paga, e indemniza el perjuicio causado y nada más que el perjuicio causado. Si ustedes piensan en las indemnizaciones preestablecidas que parten de unas tablas previamente diseñadas legalmente, pues esto no parece ser tan claro cuando se va a aplicar una indemnización de esa naturaleza. Con esta breve introducción, que no se alcanza a ver, así se alcanza a ver las preguntas, pues hemos pensado en tres cuestiones muy importantes en esta materia, que se las voy a plantear a los conferencistas, y vamos a empezar por la primera, y es cuando estamos frente a una infracción de derechos de propiedad industrial, necesariamente existe un daño. Debemos concluir que una infracción a un derecho de propiedad industrial es esencialmente dañosa, y quisiera que Luis Antonio iniciara la intervención. Sí, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, como es la primera vez que intervengo en esta jornada, aprovecho para dar las gracias a la invitación a la superintendencia, en la persona de Jorge, en la persona que tenemos aquí. Y vamos a continuar. Lo que lamento es que el camarero nos ha dejado agua y no nos ha traído un pastelito. Y la verdad es que me está entrando hambre, porque estoy viendo aquí a todo el mundo comer y me está entrando un hambre. Es broma. Bueno, no es broma, pero vamos a lo que vamos. Bien, bueno, vamos a responder a la pregunta. En fin, los tres temas que se plantean tienen que ver con la acción de daños y perjuicios, ¿verdad? Que es un tema esencial en cualquier reclamación que se realiza a raíz de una infracción de un derecho de propiedad industrial. Es muy raro que alguien ejercite una acción simplemente para tener una declaración de la infracción. Normalmente se persiguen distintos efectos, diversos, pero es muy común y es habitual el reparatorio o el indemnizatorio, como es evidente. Bien, si se dan ustedes cuenta, aunque acaba de quitar Jorge las preguntas, quizá hubiera sido conveniente, más que nada por verlo, si es posible, si no, no importa. La primera pregunta, no pasa nada, no pasa nada. La primera pregunta hacía referencia a si es consustancial con la infracción la existencia del daño. Podemos preguntarlo de otra manera. Yo entiendo que la pregunta lo que viene a decir algo así es como
¿Es el daño un presupuesto de la infracción de propiedad industrial? ¿Verdad? Respuesta, no. No. Segunda pregunta. ¿Es presupuesto el daño de la acción de daños y perjuicios por la infracción de un derecho de propiedad industrial? De mi punto de vista, sí. Bien. Ahora voy a explicar mis dos posturas respecto de la pregunta más general, que seguramente habrá más consenso, supongo, y respecto a la segunda, en donde verán que no hay tanto consenso. Respecto de lo primero, ¿es presupuesto el daño de la infracción? Yo os he dicho no. Y esto se puede llegar a esta conclusión mediante una aproximación a cuál es la extensión del ius provendi en materia de infracción, sabiendo cuál es la extensión de ese derecho de exclusión que le corresponde al titular. Ahí lo podemos ver. Y además, fíjense ustedes, voy a hacer una pequeña exposición fundamentada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más que nada porque nosotros estamos muy vinculados a ellos, la conocemos, es más cercana, pero posiblemente lo que dice les va a servir también desde la perspectiva de la legislación de ustedes y en concreto yo buscaré algún apoyo o algún pequeño apoyo legislativo en la decisión 486 y seguramente llegaremos a un pequeño consenso para obtener una respuesta más o menos similar. Fíjense ustedes, desde una sentencia que todo el mundo que esté próximo a estos temas seguramente la recuerda o la conoce de forma directa o indirecta, una sentencia que es de 12 de noviembre del año 2002, que es la sentencia Arsenal. El tribunal identificó en materia de la extensión de ese ius provendi una doble tesis y la expone, en su apartado 42 la expone, dice, mire ustedes, sobre esto hay dos tesis. Una más amplia, según la cual el titular de la infracción tiene derecho a oponerse a cualquier tercero que haga uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares. Segunda tesis, más estricta. El ius provendi solo permite al titular de la infracción oponerse al uso de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares utilizados en el tráfico económico siempre y cuando vulneren o puedan vulnerar las funciones de la marca y señaladamente la función primaria, la del origen, la que identifica el origen empresarial del producto o servicio. Está haciendo referencia el tribunal con esta segunda tesis a la que se va a adherir al hecho de que para que haya infracción es necesario que alguien haya utilizado el signo a título de marca. Esto lo ha resaltado recientemente el legislador europeo de una manera muy llamativa. Yo creo que no, antes ya estaba resaltado, pero en fin, ahora en la nueva directiva de marcas, la 2436-2015, que acaba de entrar casi hace unos días en vigor, pues le dedica algunos párrafos de sus considerandos para decir, oiga, nosotros queremos proteger la marca en tanto se utiliza en esa condición, no en otra distinta. Para eso, dice el preámbulo, hay otras legislaciones que se ocupan de esos otros ámbitos, ¿verdad? Bueno, esta posición que adopta el tribunal la adopta diciendo, consecuentemente, lo que nos encontramos es, primero, el ius provendi solamente protege frente a un uso marcario de un tercero de un signo idéntico o similar y, segundo, protege no solo frente a la efectiva infracción, sino ante el riesgo de una infracción. ¿Qué es lo que nos está diciendo el tribunal? Que la infracción marcaria, digo marcaria, pero yo lo extendería en carácter general, pero marcaria porque el tema iba de eso, es una infracción de peligro o de riesgo. Bueno, yo les decía, podemos buscar algún pequeño apoyo en la legislación de la decisión 486. Si miran ustedes en la decisión 486, encontrarán en el, me permito, yo la tengo aquí, o sea que yo lo puedo mirar y así no me equivocaré. La decisión 486 dice en el artículo, en el 238, dice que el titular podrá ejercitar acción contra quien ejercite actos que manifiesten la inminencia de la infracción. Es decir, frente a actos preparatorios de la infracción. Si aceptamos que hay infracción en la preparación de la infracción, tendremos que concluir que difícilmente podemos exigir como presupuesto de la infracción el daño. ¿Dónde va a haber el daño? Cuando ni siquiera me he puesto en marcha en mi infracción, ¿verdad? Pero es que además, cuando repasamos los derechos que corresponden al titular de la marca de conformidad con lo que dispone el artículo 100
55, si nos vamos al apartado C, estoy hablando de la decisión 486, recordarán que incluye lo de fabricar etiquetas, envases, envolturas, y dice, así como comercializar o detentar estos materiales. Es decir, detentar materiales en donde se haya incorporado la marca, o que sean envoltorios, envases, eso solo me permite a mi titular de la marca atacarlo. Es decir, es infracción. Fíjense ustedes que luego incluso cuando define el concepto de uso en el 156, dice, y además con un criterio idéntico al que tenemos en nuestro ordenamiento, y dice algo así como que, efectivamente, es uso actos tales como el almacenamiento o el transporte, que en principio es verdad que son actos de comercio, pero no están en el tráfico, ¿no? Cuando yo llevo mis botellitas con las etiquetas de Coca-Cola falsas y las llevo en mi camión, todavía no las estoy comercializando exactamente. Seguramente me dirijo a eso, eso está claro, ¿verdad? Pero se lo pongo como ejemplo para que vean cómo el legislador no tiene ninguna duda, desde mi punto de vista, de que la infracción no requiere de la efectiva lesión a esas funciones típicas de la marca. Basta con que haya un riesgo de que esto se produzca. Por tanto, a esa pregunta de si el daño es presupuesto de infracción, la respuesta es que no, con este fundamento. Pero, problema, es verdad que aquí quizá no sea el momento, cuando nos vamos a la infracción con efectivo daño, ya saben ustedes que siempre se plantea un problema colateral, que es el de la prueba. Y ahí, pues es verdad que la jurisprudencia y la doctrina, pues hemos ido todos un poco evolucionando sobre la base de un elemento que me va a servir de base para entrar en el análisis de si el daño es o no presupuesto en el caso de iniciación de daños y perjuicios. La jurisprudencia, al menos la española, que es la que obviamente yo conozco, afirma que el titular debe de probar el daño. Cuando dice eso, me está diciendo que si hay daño hay que acreditarlo. Distinto es las formas de acreditación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones acreditar de forma directa e inmediata el daño con arreglos a los instrumentos probatorios que habitualmente manejamos de conformidad con nuestra legislación procesal puede presentar algunos problemas. Aunque es verdad que dentro de esos instrumentos hay uno, que es el de la prueba indirecta, que por otra vía o bajo otra denominación sí que lo utiliza el tribunal, y he hecho referencia al principio del re ipsa. Es decir, traducido literalmente esta expresión, la cosa habla por sí sola o por sí misma, ¿verdad? ¿Qué viene a decir el Tribunal de Justicia? Bueno, pues viene a decir algo así como, en ocasiones, el propio conjunto de hechos en el que se pone de manifiesto la existencia de la infracción puede poner per se de manifiesto la existencia de, además de la infracción, del daño o el perjuicio causado, es decir, de la realidad del daño. Al final es un problema de contexto fáctico del que deducir otro hecho añadido. Ese hecho derivado es el daño, la realidad del daño. Pero este es un problema que seguramente nos llevaría a otros terrenos y quizá no sea el momento. ¿Qué pasa respecto de la acción de daños y perjuicios? Yo les acabo de decir a ustedes que desde mi perspectiva sí es presupuesto para la realización de daños y perjuicios la existencia del daño. Y alguien dirá, claro, es una obviedad, es que puede haber una iniciación de daños y perjuicios sin que haya daño. Pues algún elemento podemos encontrar en nuestra legislación como para hacernos plantear este tema. Fíjense ustedes, les pongo el caso español como en donde tenemos un elemento normativo que permite cuestionar en un momento determinado a un determinado sector que ello pudiera ser así. Nosotros no tenemos un sistema, hoy por hoy, de daños preestablecidos, sino que lo que tenemos es la posibilidad de que cuando yo solicito una acción de daño y perjuicios y fijo criterios, puedo fijar criterios de manera directa, mejor dicho, de manera alternativa o de manera subsidiaria. Y hay uno que incluso lo ha llegado a interpretar ya el Tribunal Supremo en varias sentencias, al menos desde 2010, que yo sepa, diciendo que se encuentra ínsito en la propia naturaleza de la acción ejercitada de daños y perjuicios, que es lo que nosotros conocemos como indemnización mínima. ¿Qué es la indemnización mínima? Entonces tenemos un precepto en nuestra ley de marcas que dice que el titular, en todo caso, tendrá derecho a que se le indemnice
en al menos el 1% de la cifra de negocio, salvo que acredite un daño mayor. Bueno, este precepto, que ocupa el párrafo quinto del artículo 43 de la Ley de Marcas, ha dado pie a un cierto sector a entender que no necesariamente, en todo caso, la acción de daños y prejuicios requiere de el daño. ¿Por qué? Porque interpretan ese precepto en el sentido de que, en todo caso, significa que con independencia de que haya o no daño, y fíjense ustedes que no estoy hablando de la prueba del daño, sino de la inexistencia del daño, se tiene derecho a el 1% sobre la cifra del negocio del infractor. ¿En qué se sustenta esta argumentación? Hombre, esta argumentación se sustenta en una desconexión sistemática con el concepto de acción de daño y prejuicios que tenemos nosotros, que la traemos a nuestra legislación de forma directa e inmediata de una directiva que Jorge en su exposición ha hecho referencia, que es la directiva 2004-2008, perdón, la directiva 2004-48 es el orden correcto, de respeto a los derechos de propiedad intelectual, que tiene un precepto que es el artículo 13. Bien, ese artículo dice que los Estados deberían incitar que las autoridades, en caso de infracciones, las autoridades judiciales pues puedan imponer una indemnización de daños y prejuicios, y dice que sea adecuada a los daños y prejuicios efectivos. Bien. ¿Cómo se traduce eso en la legislación española? Utilizando la siguiente terminología. Vean ustedes, ya les diré por qué les explico esto. Primero, diciendo acciones que puede ejercitar el titular del derecho. Nuestro artículo 42 en concreto. Habla de acción de daños y prejuicios causados. Y luego, cuando desarrolla la acción de daños y prejuicios, se refiere siempre a los daños y prejuicios sufridos. Si la ponen ustedes en contacto con el artículo 13.1 de la directiva, verán que la terminología que utiliza este precepto es de daños o prejuicios efectivos, después de decir que la indemnización tiene que ser adecuada a esos daños y prejuicios. Bien, ¿qué nos pone de relieve este elemento? Y termino casi ya. Esto lo que nos pone de relieve es que la acción de daños que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, yo creo que de conformidad con lo que dispone la directiva, es una acción típica de daños y prejuicios. Si nos vamos al derecho de daños, vamos a abstraernos del ámbito de la propiedad industrial. En el derecho de daños, por supuesto, no se concibe la acción de daños sin la existencia del daño. Bien. ¿Es distinto en el ámbito de la propiedad industrial? De mi punto de vista, por lo que yo les acabo de indicar, no. Significa, por tanto, que cuando damos lectura a esa indemnización mínima, lo tenemos que hacer en el marco del sistema, y nuestro sistema es de daño efectivo. Desde ese punto de vista, por tanto, yo creo que claramente con la base en la directiva. Por cierto, podríamos acudir al artículo 45 de API y veríamos que sigue hablando de daños y prejuicios causados o sufridos. Nos encontraremos, por tanto, que la acción es una acción de daños típica o prototípica del derecho de daños. Muchas gracias, Luis Antonio. He perdido el micrófono y temiendo volverlo a recuperar. Y veía que Juan Francisco estaba haciendo caras que quería intervenir. ¿No? Por fin puedo decir algo. Y no voy a ser bastante breve porque mi idea, ya la habíamos pactado al principio, era rebatir algunas de las ideas que ha dicho. Pero ha dicho demasiadas y por tanto me voy a limitar a algunas. Las tenía guardadas. Bien, el punto de partida está en que cuando hablamos de daños, no hablamos de una cosa, hablamos de una pluralidad muy amplia, de muchas cosas. Hay muchas técnicas de daños, no una sola, hay muchas realidades de daño. No es lo mismo el resarcimiento del daño que el de los perjuicios, el lucro cesante, y no hay que desconocer que hay ordenamientos que admiten técnicas como los daños punitivos. De manera que hay que partir de un presupuesto, y es que en principio, digo, para dar a la pregunta, dar respuesta en diversos niveles. Primero, nivel abstracto. ¿Cabe la posibilidad de condenar a resarcimiento de daños sin que exista un daño efectivo? Pues sí, si el ordenamiento jurídico acepta la posibilidad de daños punitivos, pues sí. Hay que llegar a donde el objetivo de la pregunta es si el ordenamiento colombiano,
lo contempla, esa posibilidad. Yo ahí tengo serias dudas. Yo creo que no, me parece que no. ¿Por qué? Porque cuando el 243 habla de criterios de cuantificación, solo de criterios de cuantificación. Y en el daño, sobre todo en los perjuicios, en el lucro cesante, hay que distinguir muy claramente el AN y el quantum. En el AN es la existencia del daño, y ahí hay que acreditar que existe. Si no, ya no damos el paso al quantum, el que viene luego, ¿vale? De verdad que yo creo que en ese sentido, a mí me parece que la respuesta en Colombia es que si no hay acreditado un daño no se puede resarcir. Ahora bien, en lo que no estoy de acuerdo con Luis Antonio es en qué dice la norma española y qué regula la norma española del 43. El legislador español es consciente con una realidad, y es que los jueces españoles, casi todos los jueces del mundo, yo creo que nos pasa, llegamos cansados a la acción de daños. Llegamos cansados porque antes hemos pasado por la acción de infracción y muchas cosas y nos ha desgastado mucho. Y entonces el resultado es poco grato. El resultado es que después de haber luchado, haber conseguido la condena por infracción, mandamos a la casa a la gente sin dinerito en el bolsillo. Y eso no es razonable ni de la perspectiva individual del ciudadano que ha litigado para que le den la razón moral y nada más, ni desde una perspectiva de ordenamiento jurídico porque desincentiva la lucha contra la infracción. Yo creo que esa es una razón que el legislador tuvo en cuenta a la hora de redactar una norma tan especial como la del 43.5, que no se acomoda al ordenamiento español. El ordenamiento español nunca, ni el europeo en general, salvo en Inglaterra, han participado de esa idea propia de los Estados Unidos y los países anglosajones de la condena a daños punitivos. Ahora bien, yo creo que el legislador con el 43.5 ha querido también admitir esa posibilidad de que el 43.5 pueda cumplir esa función en algunos casos. En aquellos casos en que no se llega a poder determinar ni siquiera el cuánto. ¿Para qué? Pues para evitar esa frustración de que antes hablaba. Acepto que el 43.5 fundamentalmente cumple la función de superar las dificultades probatorias, pero no solamente. Por eso en su literalidad dice en todo caso. De manera que yo creo que la posibilidad en abstracto es posible, que la posibilidad en España es posible y que lamentablemente hoy en el ordenamiento colombiano es más dudoso que pueda ser. La idea puede ser, si es que cuando el legislador manda a criterios preestablecidos no es lo mismo. No creo, porque en realidad manda para cuantificar. Entonces, yo creo que no es suficiente. Para una norma de daños punitivos tiene que estar clara la norma en el ordenamiento, si no, no creo que esa norma se pueda sostener. Gracias, Juan Francisco. No sé si tienes alguna réplica, Luis Antonio, o Marco tiene algún comentario. Breve. Pero brevemente para que abordemos la siguiente cuestión. Breve, de verdad. Casi tan breve como la charla de mañana. Miren, lo ha dicho perfectamente bien Juan. La regla, en abstracto, perfecto, claro que en abstracto puede cualquier ordenamiento fijar daños punitivos. Bueno, es que es una realidad, hay ordenamientos que los tienen, claro que sí. Pero nos estamos buscando un poco concretar algunos aspectos, ¿verdad? Bueno, yo creo que efectivamente en el colombiano yo lo he mirado y no he encontrado ninguna norma que nos lleve a algo parecido, ¿verdad? Yo estaba haciendo la crítica de alguna interpretación que se ha hecho respecto del derecho español, que creo que no cabe tampoco hablar de daños punitivos. No esa norma, por un motivo, y aunque quizás sea una cosa un poquito local nuestra, porque Juan lo ha dicho bien, pero luego añade algo que no. Cuando dice, ¿qué función cumple esa norma? Cumple una función puramente probatoria, es decir, suplir un defecto probatorio. Lo que al final el legislador lo que ha hecho es introducir una norma para decir, oiga, si hay dificultades en acreditar, que las hay, en acreditar los importes cuantitativos, yo le doy un criterio. Y este criterio además lo adereza en la propia ley de marcas, combinado con la ley de enjuiciamiento civil, con nuestra legislación procesal, con un determinado tratamiento a la oposición o a la conducta no colaborativa del infractor, aportar información sobre cuál es su
información contable, financiera, de la que extraer una información efectiva para llegar a alcanzar una cifra de daños y perjuicios, ¿verdad? Permitiendo que el juez pueda basarse solo en la manifestación de documentos que en su caso pueda aportar el propio titular, con las dificultades que a su vez eso tiene. En suma, es una norma que trata de añadir un escalón más frente a las dificultades procesales, por lo que ha dicho Juan. Y es que es verdad que si no puede provocar una frustración. Pero la frustración solo es amparable y entendible respecto de aquel que, habiendo sufrido daños, no se va indemnizado. Es decir, yo no voy a amparar como frustración a aquel que, no habiendo padecido daños, pretende daños. No, mire usted, pues ya se puede usted frustrar. Yo también me frustro porque no me toca la lotería, pero claro, es que no he jugado. Claro, pues mire usted, efectivamente, no me ha tocado. Claro. Esto es exactamente igual. Yo no me puedo frustrar que no me indemnicen por un daño que no se ha producido. Por eso la base es el daño. Si hay daño, vamos a buscar los métodos para ser indemnizado. Que hay muchos problemas, todos los que ustedes quieran. Esa es mi postura. Gracias, Luis Antonio. Yo creo que podemos empatar con el segundo tema, con la segunda pregunta que habíamos planteado, y es... Marco, ¿tienes algo que decir? No, dale, disculpa. No, yo creo lo siguiente. Si uno lee en el caso andino el artículo 238, es claro que el titular tiene dos tipos de acciones. Una acción es relativa a los actos de infracción que hayan ocurrido o que estén ocurriendo. Pero una segunda es la posibilidad de intentar una acción ante la inminencia de la infracción. Eso ha sido dicho ya. Por lo tanto, cuando se trata de una acción por cesación en razón de un acto de infracción inminente, es difícil que se acredite un perjuicio que no ha ocurrido. Y por lo tanto, es claro que puede haber acciones, sí, en las que no se solicite un perjuicio, pero no serán las acciones por daños y perjuicios. En las de daños y perjuicios, la pregunta es, para entablar la acción, lo único que tengo es que pensar que se me ha causado un perjuicio, y en el caso colombiano, a diferencia del español, en el momento de iniciar la acción, habrá que indicar de antemano, ustedes en la nueva ley han introducido unos cambios bien positivos, pero aquí habrá que indicar de antemano el monto de la indemnización con eventuales sanciones si el monto sobrepasa en un determinado porcentaje el monto efectivo de la condena, con lo cual hay un riesgo para el accionante. Pero si uno analiza en detalle el 239 de la norma andina, ustedes verán que dice: el titular tendrá derecho a ejercer una acción judicial por daños y perjuicios, estamos hablando ya de la concreta de daños y perjuicios, por el uso no autorizado de la invención. Con lo cual, da la norma la idea de que el uso no autorizado genera un daño. Otra cosa será la prueba de que hay el daño, otra cosa será la cuantificación del daño. Y yo, en una gráfica, puedo resumir cómo yo creo que se da el daño, si me lo permiten, ya que me dio la palabra, ahora abuso de ella. Pero por supuesto, ya no puedo decir nada. Y tómate el tiempo que necesites, no te voy a cortar. Pero mire, en términos simples, si uno toma esa gráfica, uno ve de un lado cómo está el mercado del titular de la patente antes de que ocurra la infracción. Y luego de que ocurra la infracción, ¿qué sucede inmediatamente? Que hay un competidor, que es el infractor. Y ese competidor compite con precios que son inferiores, si no, no sería un competidor, porque siendo infractor sigue siendo un competidor. Eso lleva a una reducción en el precio, y esa reducción en el precio crea inmediatamente dos mercados, el mercado del titular y el mercado del infractor. Por lo tanto, es claro que siempre que hay una infracción, hay una pérdida en ese mercado del titular por la vía ya fuera, y es el tema que hablaremos más adelante, del mercado que él pierde o del mercado que el infractor gana, pero esos serán elementos de la cuantificación del daño, pero creo que es evidente que se da un daño por el uso, un elemento posterior será demostrarlo y otro más allá cuantificarlo. Perfecto. ¿Necesitas más tiempo para la pregunta?
Yo creo que es un buen momento para empatar con la siguiente cuestión que les había planteado, y era, cuando revisamos los parámetros que trae el artículo 243 de la decisión andina 486, que no varían esencialmente de los que existen en la legislación española y los que vienen de la jurisprudencia alemana, con un cambio muy importante, porque en la decisión 486 se menciona expresamente el daño emergente, y los otros que siempre han apuntado al lucro cesante están, digamos, en el mismo cuerpo normativo. No sé, Juan Francisco, si nos quieras ayudar a responder esa cuestión, y es, ¿esos criterios de la decisión 486 para ti son excluyentes, o el titular podría acudir a varios simultáneamente y planteárselos al operador judicial para obtener la indemnización de perjuicios? Bien, pues aquí introduzco yo la cuestión, que seguro que también genera alguna duda con algunos de los que participan en la mesa, y para decir que el sistema del pacto es muy parecido al nuestro, muy parecido pero no idéntico, ni el de la directiva ni al nuestro. Hay algunas diferencias que pueden ser sustanciales, pero con todo, el problema es exactamente el mismo el que tienen ustedes y el que tenemos nosotros en la aplicación práctica. Nosotros estamos exactamente con las mismas dudas que tienen ustedes, si los criterios son cumulativos, si los criterios son optativos o no, o pueden acumularse. Tenemos exactamente la misma cuestión. Como punto de partida, yo creo que tenemos que tener presente la idea de que tanto la directiva como la regulación española es desarrollo de la directiva, y se ha hecho en 2 tiempos y medio. Me explico por qué. La directiva sigue el modelo alemán de resarcimiento. ¿Y cuál es la característica de ese modelo? Que incluye en el daño, conecto con lo que antes hablaba mi ilustre colega, incluye en el daño algo que en principio, en puridad, no es daño, el enriquecimiento. Por eso siempre que hay infracción hay daño, si consideramos que el daño incluye el enriquecimiento. Esa es la cuestión. De manera que, claro, ya no hace falta mucho más esfuerzo, para lo demás sí es a considerar. Y yo creo que quién duda de que la directiva ha querido hacer eso, ha querido que la acción de enriquecimiento no siga su curso, sino que vaya embebida dentro de la acción de daños. Yo creo que ese es un punto de partida que hay que tener claro. Ahora bien, con toda la directiva deja lugar a dudas en la interpretación. Y de hecho, la transposición que hizo España, en primer lugar, con la originaria ley de marcas, establecía una regulación muy similar a la colombiana. 3 criterios alternativos, los mismos 3 criterios alternativos, si bien con la diferencia de que el daño emergente estaba aparte. Aquí en la norma andina, el daño emergente, yo creo que eso lo deberían corregir por vía de interpretación, no está bien situado. Debería excluirse del apartado A el daño emergente y solo lucro cesante. Es decir, el daño emergente sigue las reglas generales de resarcimiento de daños. Hay que probarlo y se resarcirá en la medida que se pruebe. Otra cosa es que el esfuerzo probatorio tenga que ser inaudito. Ahí tenemos, todos los juristas de Occidente, tenemos aquí, de la cultura continental europea, tenemos aquí que aprender mucho de los anglosajones en cuanto a cuánto de convencido tiene que estar el juez para dar daños. Esa es una gran asignatura pendiente que tenemos. Para los americanos ya la han superado con sentido común, razonablemente convencido. Razonablemente convencido. Más convencido que sí que no. Pero eso para nosotros, que venimos de una cultura distinta, parece que no, que el convencimiento del juez se cimenta en mucho más grado de prueba, mucho más esfuerzo probatorio. Y eso ha llevado al fracaso de que antes hablaba en el resarcimiento de daños. ¿Por qué? Porque la prueba del daño es muy complicada. La del daño emergente incluso. Pero la del lucro cesante es diabólica. ¿Por qué? Porque el lucro cesante es una hipótesis. Algo que podría haber existido y no ha existido. ¿Y cómo se acreditan las hipótesis? Pues de manera indirecta no. De manera directa no. Hay que acudir a medios indirectos. Y por tanto, fíjense si tenemos delante un juez cansado o un juez poco proclive. Es una misión imposible conseguir la acreditación del lucro cesante
Ante eso, ¿qué han hecho los ordenamientos? Buscar medios que faciliten la prueba. Y en el derecho europeo, al final de esos medios son indirectos y tienden a ser objetivos para hacer posible ese resarcimiento. Y eso se relaciona con esos medios predeterminados que también la legislación colombiana se establece. Pretenden simplemente facilitar la prueba del lucro cesante. En el derecho español tenemos medios muy claros de eso también. El baremo en el automóvil, las lesiones personales en el automóvil. Hemos estado durante años discutiendo, decenios discutiendo cómo se resarcían y finalmente el legislador dice, se resarcen así, con un sistema baremizado. Bueno, pues bien, tendrá las cuestiones, las dudas de constitucionalidad que tenga, pero finalmente se ha establecido así. Pero bien, me voy a acabar de centrar en si es el lucro cesante, ¿qué se resarce en el mismo? El lucro cesante y también la ganancia, esa es la cuestión. Como regla, yo creo que no, siempre que el lucro cesante y la ganancia sean las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque si entregamos al titular de la patente tanto el lucro cesante como la ganancia que ha percibido el anterior, le estamos resarciendo dos veces lo mismo. Y eso probablemente, lógicamente, no es sensato, no es razonable. Ahora, ¿eso excluye que en algunos casos no pueda resarcirse lucro cesante y enriquecimiento cuando no se dé esa coincidencia, que no es común? A mi modo de ver, sí, sí. La acción de enriquecimiento injusto es una acción que está en nuestra legislación, está en la ley de patentes, está también, y tenemos que hacer una interpretación también de las normas que hay en materia de propiedad industrial que sea acorde también con la ley, con la ley de patentes, con la ley de competencia desleal. No podemos desconocerla. Además que está en los principios también. No puede ser, no es justo que aquel que se enriquece con algo que no es suyo, que le hemos dicho con la infracción que no era suyo, se quede con esa ganancia. De manera que en la medida en que no se produzca esa situación que sea lo mismo y resarcir dos veces, sí que es posible acumular los dos criterios. En la medida en que no, creo que no, lo razonable es que no, porque si no estaríamos resarciendo dos veces el mismo concepto. Espero haber dado solución a esa idea, pero fíjense que el ordenamiento español decía que primero introduce esos tres criterios, en 2009 transpone la directiva de manera que da a entender en la redacción que se pueden acumular los dos y ahora en la ley de patentes de 2015 se ha hecho una corrección que parece querer volver otra vez al principio. De manera que estamos absolutamente también anonadados y confundidos y no sabemos qué. Probablemente la alternativa que acaba de brindar antes sea la más razonable, pero tampoco estoy muy seguro. No quiero ocupar más tiempo porque el tiempo va transcurriendo, de manera que cedo la palabra a quien me quiera replicar. Si te atreves. Si te atreves. ¿Quieres decir algo? Dilo y luego replico yo. A ver, yo creo lo siguiente. En el caso de la normativa andina, el 243 dice, a efectos de calcular la indemnización de daños, se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. Con lo cual, da tres criterios, no entra a determinar si son excluyentes o acumulativos, simplemente los lista y deja abierta la posibilidad a otros criterios, porque dice claramente, entre otros. Sin embargo, como lo acaba de decir el honorable magistrado en su intervención, si uno toma el ejemplo de otras legislaciones y uno toma el ejemplo español, en la actual redacción del artículo 74, encuentra uno algunos matices, como ya claramente lo indicó. Dice, para fijar la indemnización por daños y perjuicios, se tendrán en cuenta a elección del perjudicado. Elección. Hay un elemento, tiene que escoger. Y la elección se da entre A, las consecuencias económicas negativas, entre ellas tal, o alternativamente los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. Con lo cual, la expresión alternativamente muestra que tiene que escoger entre esas dos alternativas. O, la segunda opción, la cantidad a tanto alzada que comprenda una cantidad por la vía de un símil con la figura de las licencias
voluntarias de patente. En el caso de la jurisprudencia alemana, que nos puede ser de utilidad, la Corte Suprema Alemana ha dicho: el titular tiene la elección de escoger el mecanismo para los efectos del cálculo y la tiene en cualquier momento hasta antes que se tome la primera decisión. En ese momento pierde la posibilidad de cambiar el mecanismo de evaluación, pero hasta cualquier otro momento del proceso puede escoger cómo se va a cuantificar el monto del daño y del perjuicio. Pero dice lo siguiente, en varias de las jurisprudencias de la Corte Suprema Alemana, dice: no perdamos de vista que se trata de un único y unificado damage claim, reivindicación por daños, y que por lo tanto no puede en ningún caso acumularse los mecanismos de cuantificación, porque se trata de un único concepto. Lo que se puede es escoger uno de ellos. Por lo tanto, en el caso de la jurisprudencia de la Corte alemana, ellos se inclinan más por pensar de que habrá que escoger, que tiene libertad que escoger, pero que no son estos acumulables. Luis Antonio. Sí, yo comparto el criterio, en este caso, de la jurisprudencia alemana, que también ha expuesto nuestro amigo Marco, ¿verdad? Bien, el problema que se estaba planteando aquí es uno, y es: son acumulables los criterios, y lo hemos fijado en el caso del beneficio obtenido por el infractor, con el lucro cesante clásico. Juan ha hecho su exposición y ha llegado a la conclusión de que en algún caso sería factible. Bueno, y ha tomado en consideración la directiva, la 2004/48, el artículo 13, que es verdad que no está traspuesta tal cual en nuestra legislación, pero que con una lectura un tanto rápida y poco sosegada, pues puede llevar a la conclusión de que lo que establece es un conjunto de criterios acumulativos de forma indiscriminada. Bien, no es así. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, repitamos el argumento que yo utilizaba antes. Estamos ante una acción de daños y perjuicios. La finalidad, lo ha dicho mucho mejor Marco cuando ha traído a colación la jurisprudencia alemana. La finalidad de la indemnización de daño y perjuicio no es más que una: indemnizar. Indemnizar el daño que uno efectivamente ha padecido de cualquier naturaleza. Por tanto, nunca es una acción de enriquecimiento. No lo es. No lo es. Yo no me puedo beneficiar con la infracción. Lo puedo hacer, por ejemplo, en otros ámbitos legislativos, seguramente el anglosajón, por vía de las indemnizaciones punitivas, pero no estamos en el caso, en eso estamos de acuerdo, y por tanto, aquí yo cuando ejercito la acción de daños y perjuicios, sé que la frontera de la indemnización es el daño efectivamente padecido. Consecuentemente, en cuanto estemos hablando de la posibilidad de acumular distintos criterios, tendremos que saber en función de qué se han fijado esos criterios. Y miren ustedes, esos criterios se han fijado con una sola finalidad: establecer normas de cuantificación. Quiere decirse que el legislador no ha tomado en cuenta la naturaleza jurídica de esos criterios, algunos de los cuales, señaladamente el que nos ocupa ahora, los beneficios obtenidos por el infractor, son, desde el punto de vista de su naturaleza connatural, es un criterio propio de la acción de enriquecimiento injusto. Pero el legislador no ha introducido la acción de enriquecimiento injusto, se ha limitado a fijar un criterio cuantificador. Pero fíjense ustedes, y les añado algo más, es que ni siquiera el legislador se ha equivocado o ha huido o ha necesitado huir de la naturaleza propia de la acción de enriquecimiento injusto. Vamos a recordarla. La acción de enriquecimiento injusto no se sustenta en la mera transferencia de lo indebidamente obtenido por el tercero. Ese no es el criterio para obtener un éxito mediante un ejercicio de daños de enriquecimiento injusto. Hay un elemento incorporado, y es que lo que el infractor ha obtenido debe de ser equivalente correlativamente con mi empobrecimiento. Es decir, yo tengo derecho a obtener la transferencia
del infractor siempre y cuando sea equivalente al perjuicio que yo he padecido. Por esto, la jurisprudencia construye la acción de enriquecimiento injusto sobre dos bases. Una, es una acción de daños, porque va a reparar un daño. Dos, es una acción subsidiaria. ¿Subsidiaria respecto de qué? Respecto de otros mecanismos específicamente construidos para la reparación del daño. Pues miren ustedes, es que esos criterios los tenemos. La diferencia con estos criterios introducidos en el artículo 243 de la decisión o en nuestra legislación es que lo que hace el legislador es decirle al perjudicado, seleccione usted de ellos. ¿Cuál quiere usted de esos criterios? Es la opción. Si no fuera así, ¿podría yo ejercitar una acción de enriquecimiento injusto? Desde luego no en base a esos criterios, en absoluto. En todo caso, tendría que irme a la doctrina general. Pero tendría que haber rechazado, mejor dicho, no podría haber ejercitado con carácter previo una acción clásica de daños y prejuicios, por ejemplo, el lucro cesante. Porque si yo tengo la reparación del lucro cesante y a continuación ejercito la acción de enriquecimiento injusto, lo que estoy buscando es enriquecerme yo, porque lo que estoy intentando es obtener una transferencia para obtener una reparación que tengo previamente reparada, con el ejercicio previo de la acción, que es la propia, del lucro cesante. Luego, claro que el legislador no ha introducido una acción de daños y perjuicios, por supuesto que no. Solo ha introducido un criterio cuantitativo, exclusivamente. ¿Eso a qué nos lleva? A que lo diga o no el precepto, los criterios son electivos y son alternativos el uno respecto del otro, pero nunca son acumulativos. Hay un argumento que ha utilizado Juan y es verdad. Y es, claro, es posible que con uno de esos criterios yo no tenga el monto total de la indemnización. Desde un punto de vista intelectual podríamos concluir que es posible. Claro, igual que podríamos concluir que sumando los beneficios del infractor y trayendo también el canon hipotético, pues tampoco. Claro que podríamos imaginarlo, sí, pero es que el legislador no se hace ese planteamiento. ¿Por qué? Porque dice, oiga, seleccione usted el criterio con el que mejor entienda que va a obtener usted el importe del daño. Bien, miren ustedes, lo que ocurre en estas situaciones, por tanto, es que le corresponde al perjudicado la elección. Y yo creo que ese es el sistema. Por eso el legislador, en el artículo 74 de la nueva ley de patentes, ha introducido el criterio de que, oiga, elija usted alguno de ellos. Pero aunque no lo ponga, no son acumulables. Es imposible que sean acumulables. Y por cierto, y termino con esto, decía Juan que, claro, no sería sensato el que mediante la acumulación de estos criterios pudiéramos llegar a obtener un importe superior al del daño efectivamente padecido. Pero el problema no es de sensatez, el problema es de abusividad. Es que si nos vamos a la directiva, a la 2004/48, el artículo 3.2 introduce el criterio del abuso del derecho, del que, por cierto, ya se ha valido el Tribunal de Justicia para, en un caso, por cierto, de infracción de derechos de autor, en el que se planteaba un canon multiplicado por 2 o por 3 y se planteaba si esto era un daño punitivo, si estaba o no prohibido por la legislación y el tribunal dice que no. Pero el tribunal utiliza un criterio y dice, oiga, nos da igual de que sea punitivo o no, califíquelo usted como quiera, no nos interesa. Lo que nos interesa es que estamos en una acción de daños, que por tanto hay que reparar lo que hay que reparar y que si hay riesgo de que se pueda superar esa frontera, el juez deberá hacer uso del criterio del abuso del derecho y poner fin a ello. Ese es el criterio, no otro. Por tanto, reparatorio y nada más. Muchas gracias, Luis Antonio. Creo que tenemos un par de minutos para abordar el último tema. Les voy a pedir que sea muy breve porque ya el reloj nos está restando, de hecho. Entonces, el último tema que les había propuesto era, ¿cómo ven, qué tan conveniente creen que sea un sistema de indemnizaciones preestablecidas ya en materia de patentes? Y eso lo planteo por dos cuestiones. En el caso colombiano, estas indemnizaciones preestablecidas que creamos recientemente se configuraron exclusivamente para el tema marcario y dejaron por fuera el derecho de patentes. Un sistema de esta naturaleza, Marco, ¿piensas que podría incentivar a los titulares a
demandar más, a reclamar más por los perjuicios que se les hubieran causado a causa de las infracciones a sus patentes? A ver, yo creo que lo que se hizo en Colombia en materia de marca con las indemnizaciones preestablecidas ha sido útil porque facilita elementos en el cálculo del daño, y eso yo lo veo muy conveniente. Pero no olvidemos que en el caso de las patentes existe una figura que cumple un efecto similar, que es recurrir a la figura hipotética de la licencia voluntaria y decir cuánto pagaría el infractor si hubiera negociado una licencia, y en ese caso el titular simplemente muestra los montos de licencias anteriores que él ha negociado de manera voluntaria. No es un mecanismo fácil para los efectos del cálculo, en efecto, no lo es, pero si uno analiza la jurisprudencia de algunas regiones donde los litigios por patentes son altos, encuentra uno que, no sé, en el caso de la Corte en Düsseldorf, donde se dan una gran cantidad de litigios en materia de patente, casi siempre el cálculo se hace por la vía de recurrir a esta licencia presunta del infractor. Y se ha desarrollado por la doctrina, por la jurisprudencia, algunos elementos de qué habría que tener en cuenta a los efectos de considerar el royalty adecuado, cosas que habría que tener en cuenta y cosas que habría que no tener en cuenta, y eso ha creado todo un set de elementos que facilitan de manera bastante objetiva llegar a ese cálculo del daño y perjuicio. Por lo tanto, pudiera ser que en patente ese mecanismo logre el efecto que en marca ustedes han logrado por la vía de estas indemnizaciones preestablecidas, porque como ya antes dijimos, es verdad que hay un daño, pero por lo menos la acreditación del daño y el monto del mismo son elementos que deben estar a cargo del titular. Juan Francisco. Bien, ya he anticipado que nuestro sistema no es extraño el acudir a este tipo de sistemas. El baremo del automóvil, como lo denominamos, así lo ha establecido. Con todo, personalmente, no me gusta, porque eso es huir del problema. Lo que se estableció en España es huir del problema, y el problema hay que afrontar. Los problemas, lo mejor que se puede hacer en derecho es afrontarlos debidamente y adecuadamente. Y no hay que ignorar que el problema del lucro cesante, como antes anticipaba, es un problema muy duro, muy difícil, pero hay instrumentos adecuados para afrontarlo. Ya hemos apuntado algunos, medios indirectos de prueba. Y al final, el otro instrumento, en el derecho europeo, hay unos principios de derecho europeo que se están y en el derecho español en parte, en el 1103, y en el derecho italiano, está diseñado, es el arbitrio del juez. Al final, hay que confiar en el arbitrio del juez, allá donde el esfuerzo probatorio de las partes es razonable pensar que no es suficiente para acreditar el daño. A mi modo de ver, eso es lo que se ha hecho en Colombia. Cuando en la orden 11/2014 se habla de ese sistema preestablecido, yo creo que lo que se ha hecho es atribuir al juez. Fíjense que en el apartado, en el artículo 2, hay dos reglas. Una primera regla que es establecer límites mínimos y máximos. En realidad es un sistema de límites máximos, no nos engañemos. Y segundo, luego, confiar en el juez o en el aplicador para que pondere. Dice, el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso del mundo y establecer a qué criterios debe acudir el juez para hacer ese juicio equitativo. Eso yo creo que es lo que se ha hecho por el legislador. De manera que yo dudo que esto sea realmente un sistema preestablecido en ese sentido, en que pueda funcionar y tal. Yo más bien creo que ese es un sistema lógico, razonable, de acudir al arbitrio judicial y dar al juez unos parámetros para que justifique cuál es, en su criterio, la indemnización correspondiente. Gracias, Juan Francisco. Te voy a pedir, Luis Antonio, brevemente, para que cerremos ese tema y planteemos un par de conclusiones también muy pequeñas. Vale, muy bien. Bueno, más allá de lo que explicaba Juan acerca del conocimiento que tenemos nosotros de los sistemas preestablecidos en el mundo del tráfico, para nosotros es un sistema extraño. Lo hablábamos antes que casi lo podemos identificar a través del concepto ese de la indemnización mínima del 1%, ¿verdad? Que juega un poco en parámetro inverso. Ese sí es una indemnización mínima, no es de máximos como es este, ¿verdad?
Pero como, al ser de mínimo, pues a partir de ahí hacia arriba, la decisión judicial queda sometida a los criterios generales y no plantea mayor problema. El sistema, por tanto, a mí me resulta extraño, pero me resulta extraño simplemente por desconocimiento de mi propia legislación. No, por tanto, no siento ni más ni menos rechazo, es que me resulta extraño. Les diré que mirando, buceando, al ver esto en la directiva me encontré con que el artículo 13 tiene un inciso final en el segundo párrafo que alude precisamente a la posibilidad de establecer criterios preestablecidos, indemnizatorios, que es un elemento que yo no había advertido en la directiva. O sea, que vean ustedes, ¿verdad? Por tanto, digamos así, si yo tuviera que mirar la directiva y traerla a colación en relación a esto, pues diría, pues posible desde el punto de vista del derecho europeo sería hasta en su configuración en el ámbito europeo, ¿verdad? Bien, a partir de ahí, a mí no me gusta especialmente cómo queda configurado, primero por lo que ha dicho Juan, y es que es de máximos, sin duda ninguna. Y en segundo lugar, porque al final, al ser de máximos, en realidad los criterios que se aportan en el decreto pues van a permitir que el juez se mueva entre unos ámbitos en los que lo único que ocurre es que se le pone una verja en la parte superior, pero todo el campo intermedio lo tiene perfectamente abierto y se van a tener que someter probablemente los criterios probatorios que se someterían si no tuviera la verja de arriba. Con lo cual, ¿qué es lo que he ganado? Que yo, como mucho, sé que tendré un derecho, en el caso de acredite en daño, a 3 sueldos. Pero nada más. No, esto no me da nada más. Me da 3 sueldos. No me da 100 ni 200, me da 3. Con un problema, que le dice al juez que no pase de 100 o 200 según sea marca notoria o no. Con lo cual, ¿me beneficia? Yo tengo mis dudas de que me beneficie a mí como perjudicado. Tengo mis dudas tal cual queda en el Real Decreto. Poco más puedo añadir a esto. Bien, es normal de ustedes y me parece perfecta. Tampoco tengo nada más que decir. Gracias. Muchas gracias, Luis Antón. Yo creo que podemos plantear 3 conclusiones fundamentales, sin perjuicio que ustedes tengan alguna. Y una primera sería que el daño y su demostración siguen siendo un elemento importante a efectos de que el titular del derecho de propiedad industrial obtenga una indemnización de sus perjuicios. Sigue siendo un elemento fundamental. Una segunda conclusión es, cuando exploramos los criterios de la decisión andina dispuestos en el artículo 243, a efectos de establecer si son excluyentes o no, el operador judicial debe tener como norte evitar que exista una doble indemnización, a efectos de analizar si los excluye o no los excluye, si puede aplicar, si puede acumularlos o debe excluirlos. Y una tercera conclusión, y relacionada con el tema de las indemnizaciones preestablecidas en el tema de patentes, yo creo que es un tema sobre el cual debería abrirse el debate en Colombia, porque al final, cuando se diseñó el esquema para el tema marcario, nunca se abrió el debate para las patentes, y las patentes al final también tienen las mismas dificultades probatorias que en el tema de marcas e incluso pueden ser mayores. Con esto concluyo el panel, no sé si tienen algo más que añadir, y de antemano les agradezco mucho su participación y le agradezco mucho a los asistentes.